La hiperconectividad es un término que se utiliza en la actualidad para definir la conectividad y los servicios que existen en los entornos digitales y la interacción entre sistemas de información, datos y dispositivos, todos ellos relacionados entre sí a través de redes de comunicaciones. Se trata de un término y de un modo de vida que cada vez va ganando más peso en nuestro día a día. La manera en la que nos relacionamos con los objetos que nos rodean quizás sea uno de los avances que más ha impactado en la sociedad. En nuestra vida cotidiana tenemos ejemplos de hiperconectividad como el poder controlar desde el móvil o hablándole a un aparatito la televisión, el aire acondicionado o la lavadora. En este contexto, los avances en los teléfonos móviles, navegadores, asistentes de voz o el Internet de las cosas son solo algunos de los ejemplos relacionados con la hiperconectividad. Pero el escenario de la eficiencia en el hogar es tan solo un grano de arena en la playa de las posibilidades que ofrece la hiperconectividad. Si subimos un escalón más, encontramos que las ciudades cada vez están más interconectadas. Son las conocidas como ciudades inteligentes, capaces de automatizar y controlar edificios, realizar una planificación urbana eficiente o mejorar los servicios de movilidad y transporte para hacerlos más sostenibles. Pero si vamos todavía un paso más allá, vemos cómo la hiperconectividad está revolucionando el sector industrial y de defensa. En el sector industrial, los sistemas y dispositivos se utilizan en el día a día para aumentar la productividad e incorporar herramientas de mejora continua. De esta forma, los medios de producción podrán interactuar dentro de la fábrica, pero también a lo largo de la cadena de valor del producto, que incluye a clientes, proveedores, etc. La hiperconectividad, por tanto, se incluye en el concepto de Industria 4.0 del que tanto se habla hoy en día. En el ámbito de la defensa son muchos los proyectos de hiperconectividad que encontramos. Uno de los más importantes es el European Defence Operational Collaborative Cloud, EDOC, en el que está inmerso Indra. Este proyecto tiene el objetivo de proporcionar soluciones para la colaboración multidominio. EDOC aborda todos los requisitos planteados por la nube de operaciones militares multidominio y se apoya en 4 pilares: entorno de TI, servicios operativos, servicios de comunicaciones seguras y ciberseguridad. Todo esto es tan solo un anticipo. Quédate con nosotros en un nuevo episodio de Engineering the Future Talks para profundizar en cómo la hiperconectividad está revolucionando ya nuestra vida en general y el ámbito de la defensa en particular. Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro. Bienvenidos a todos. Para hablar hoy de hiperconectividad, tenemos a Samuel Iglesias y a Nacho Conde. Samuel es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla. Tras comenzar su carrera en el sector energía en 2009, haciendo planes de optimización energética y de inversión en diversas empresas del sector, se reinventó virando a la industria aeroespacial y de defensa. Después de 10 años liderando proyectos en el sector de la defensa de munición guiada, de UAVs, de UTM y de simulación en entornos multinacionales. Ahora es Technical Delivery Manager en Indra, donde lidera los proyectos europeos de hiperconectividad. Bienvenido, Samuel. Hola, buenos días. Por su parte, Nacho es ingeniero en informática por el ICAI. Su experiencia en el mundo de las telecomunicaciones y las redes la empezó a adquirir en su etapa trabajando en Telefónica GCTO. Antes de empezar su carrera en Indra, trabajó en otras compañías, pero siempre en temas de redes, cloud y tecnologías móviles como el 5G. Hoy es responsable de la práctica de hiperconectividad en Indra Digital Labs, donde participa en proyectos como EDOC o EDINAF, en todos los temas relacionados con las tecnologías de hiperconectividad. Pues bienvenido, Nacho. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista. Quería preguntaros qué tecnologías son hoy las más importantes para un buen desarrollo de la hiperconectividad en el ámbito de la defensa y cómo influyen cada una en ella. Bueno, Marta, pues si te parece voy a empezar a explicarlo yo. Para Indra, hiperconectividad, desde una visión de defensa, son todas las tecnologías digitales que nos van a ayudar a conseguir la conectividad y compartición de información entre todos los activos que conforman los sistemas. Y no podemos hablar de una tecnología porque la verdad que la hiperconectividad abarca un gran abanico de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tecnologías de comunicaciones, podemos mencionar las redes 5G, que nos ofrecen bajo latencia, alto ancho de banda y han presentado una revolución respecto a anteriores generaciones, porque ofrecen capacidades únicas que han habilitado la creación de nuevos casos de uso. Una de las características, por ejemplo, más destacadas de 5G es el network slicing, que es una capacidad que tienen estas redes para crear múltiples redes virtuales sobre una misma red física. Esto posibilita
que podamos parametrizar las redes de forma diferente para el caso de uso, ¿no? Y además podemos dotarlas de más seguridad al tenerlas más aisladas. Si hablamos dentro de hiperconectividad también de tecnologías de cómputo, podemos mencionar, por ejemplo, Edge Computing, que es la capacidad de procesar datos de forma cercana a donde se producen. En lugar de depender de transportar estos datos a una cloud que está más centralizada y más lejana, hacemos este procesamiento mucho más cercano a donde se está produciendo el dato. Y esto es crucial porque habilita que procesemos los datos de forma rápida cuando se tienen que tomar decisiones en tiempo real. Esto, en entornos de defensa, es crucial, ya que nos va a permitir analizar y tomar decisiones mientras que procesamos cargas de inteligencia artificial lo más cercano a donde se requiere tomar esta decisión. Si hablamos de tecnologías de cloud, que también abarca la hiperconectividad, podemos hablar de tecnologías que nos van a permitir interconectar y federar diferentes clouds de diferentes países. Esto nos va a permitir habilitar la compartición de datos para un determinado contexto y un momento dado. También es clave en el proyecto de Docker. Otro ámbito de la tecnología de hiperconectividad es el IoT. Estas tecnologías se conocen en el entorno militar como la Internet of Battle Things. Esta tecnología nos proporciona una gran cantidad de datos que pueden utilizarse para mejorar la toma de decisiones, ya que ganamos en consciencia situacional, ¿no? Agrupando todos los datos de diferentes sensores que podemos tener en el campo de batalla. Por ejemplo, armas, radios o objetos. De hiperconectividad se va a encargar de transportar y manejar todos estos datos con diferentes tecnologías de conectividad en cada caso. Por poner algún ejemplo, podemos hablar de LoRaWAN o Narrowband IoT, que son protocolos y tecnologías que nos van a ayudar a transportar datos pequeñitos con sensores, donde interactúan sensores y a largas distancias, ¿no? En Indra estamos trabajando en una red mesh, que es usada frecuentemente en la tecnología LoRa, debido a su largo alcance y a su facilidad de implementación. No requiere un gateway, lo que nos permite adaptarnos a situaciones tácticas donde no podríamos utilizar otras tecnologías. Vale, y en el caso del entorno militar, que está repleto de aspectos técnicos, ¿cómo puede aplicarse toda esta variedad de factores al cloud? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder responder a esa pregunta es entender qué es el entorno militar. El entorno militar actualmente se divide en cinco ámbitos. Tenemos los 3 ámbitos clásicos que siempre hemos visto en las películas, que son tierra, mar y aire, que son muy fáciles de entender porque tienen un espacio físico muy determinado. Pero en las últimas décadas, en los últimos tiempos, han venido desarrollándose nuevos ámbitos como son el ciberespacial y lo que últimamente se llama el espacio cognitivo. El espacio de la ciberseguridad no tiene un espacio físico, que es algo que lo caracteriza, y además también lo caracteriza su gran extensión, su capacidad de tener cierto anonimato y la inmediatez que nos provee este espacio, ¿no? Pero el ámbito cognitivo es la última vuelta de tuerca porque es el espacio que nos permite aglutinar todo ese intangible inherente al ser humano, donde se incluye incluso la inteligencia artificial. Entendido estos 5 ámbitos, tenemos que ver cómo va evolucionando la guerra, ¿no? La guerra en el pasado o en el siglo XX se entendía como luchas de uno a uno. Teníamos aviones contra aviones, barcos contra barcos y tanques contra tanques. Hoy en día se está desarrollando lo que se viene llamando las operaciones multidominio. ¿Qué son las operaciones multidominio? Las operaciones multidominio engloban el tener un conjunto de activos y un enemigo. Entonces, nos da igual de qué ámbito sea ese enemigo, que es un enemigo que vamos a atacar con todas las capacidades que tenemos, ¿no? Y para poder hacer que esto sea posible, necesitamos que todos esos actores se hablen entre sí. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tecnologías de nube. Y además de tener estos ámbitos de operación y tener la nube que los conecta entre sí, tenemos 3 niveles. Se estratifican 3 niveles. Y se estratifican 3 niveles dependiendo del nivel de ejecución de las tareas dentro de la misión. Tenemos un nivel estratégico, que es quien va a definir la estrategia de una nación o de una misión. Tenemos el táctico, que es quien ejecuta esas tareas, ¿no? Pero luego en medio tenemos el nexo de unión, que es el nivel operacional, que digamos que da soporte a través de diferentes capacidades transversales, como pueden ser las capacidades logísticas o las capacidades de inteligencia. Y para cada uno de estos niveles, la tecnología aplicada es sustancialmente diferente. Como ha comentado Samuel, quiero aclarar que si vamos a lo que es la tecnología, tenemos que diferenciar muy bien los 3 niveles, ¿no? El táctico, el operacional y el estratégico. Cada nivel
va a tener tecnologías diferentes que vamos a tener que seleccionar y aplicar de forma adecuada, ya que cada nivel tiene sus peculiaridades, ¿no? Vamos a cambiar la forma en que compartimos la información. Va a cambiar la tecnología de acceso, por ejemplo. En un nivel como el táctico podemos enfrentarnos a situaciones que no se nos van a dar en los otros niveles. Por ejemplo, en el nivel táctico nos enfrentaremos, por ejemplo, a un ataque de jamming a los drones que nos va a obligar a cambiar de tecnología de acceso para intentar predecirlas y adelantarnos. En el nivel táctico usaremos unas tecnologías de comunicación que nos van a permitir desplegar las redes de forma más rápida, dinámicas y ágiles, ¿no? Mientras que en el nivel estratégico y operacional podemos usar tecnologías que nos van a ofrecer más estabilidad, pero las hemos planificado de forma previa. Bueno, lo hemos explicado de manera general en la introducción del episodio y también, Nacho, lo has mencionado en una de tus respuestas, pero ¿me podríais ampliar en qué consiste el proyecto EDOC? ¿Cómo se traduce en la realidad de la industria de la defensa o qué permitirá hacer en un futuro? EDOC es un proyecto que trata de conseguir que todos estos actores que hemos estado comentando anteriormente sean capaces de hablar entre sí, que se entiendan y que sean capaces de compartir información en tiempo real. Y esto nos lleva a ser capaces de ejecutar operaciones multidominio. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto con base, además, en la supremacía informativa y en la conciencia situacional que cada uno de los actores que está involucrado en una misión tiene que obtener. Y además, todo esto bien ejecutado nos va a llevar, sin duda, al éxito de una misión. Con este proyecto lo que buscamos es evitar la pérdida de activos humanos, ¿no? Por ejemplo, un soldado de una nación A, cualquiera que sea, que está desplegado en zona, puede consumir datos de un activo de una nación B, como puede ser un avión no tripulado, que le dé información de lo que está sucediendo varios kilómetros delante de él y le dará la suficiente información y conciencia situacional para permitirle evitar, por ejemplo, una emboscada que pueda sufrir en un futuro cercano. Por poner otro ejemplo, en el futuro podríamos actuar de forma conjunta entre países aliados. Por ejemplo, imaginemos un caso de una evacuación de una embajada que se encuentra en territorio enemigo. EDOC nos permitiría crear los servicios en tiempo real que van a permitir que estas dos nubes puedan compartir información que se está produciendo en el terreno táctico y que se tiene que llevar a los niveles operacional o estratégico en tiempo real. Hay que entender también que el contexto de una batalla evoluciona de manera dinámica y que estos servicios que Nacho comentaba se pueden levantar según sea necesario. Además, esta evolución dinámica viene desde los anales de la historia, puesto que las reglas de enfrentamiento, por ejemplo, en una batalla, se definen en función de cómo van a ir cambiando las situaciones de batalla, ¿no? Oye, ¿y qué hace hoy referente a Indra en materia de hiperconectividad? Pues ahora mismo estamos presentes en consorcios, en proyectos a nivel europeo dentro del programa de European Defence Funds, donde se movilizan fondos para generar sinergias industriales a través de proyectos de investigación, entre los cuales se encuentran los proyectos de hiperconectividad. Y además somos coordinadores nacionales de la industria de defensa nacional dentro del proyecto EDOC. Pero no solo estamos presentes en EDOC, sino también estamos presentes en otros proyectos como son EDINAV, que ya está en ejecución, o la TAC, que se iniciará próximamente, al igual que Naxos, y todos están relacionados con el combate colaborativo y la compartición de información para poder obtener sinergias industriales y soberanía en la defensa europea. En Indra, además, por añadir a lo que ha comentado Samuel, estamos trabajando en diversas tecnologías y productos en materia de hiperconectividad, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en una malla de comunicaciones y servicios inteligentes que, evolucionados, van a poder trabajar sobre cualquier dominio, integrando también con la inteligencia artificial. Esto nos va a permitir poder anticiparnos y prevenir problemas o ataques. También estamos desarrollando tecnología para hacer los routers o los modems que vamos a usar en el terreno táctico, equipos más inteligentes, ya que nos van a permitir detectar ataques o utilizar diferentes tecnologías de acceso de forma simultánea, ¿no? Para adaptarnos a situaciones como, por ejemplo, también el silencio de radio. Por mencionar otro tema, yo creo que en Indra somos expertos en múltiples tecnologías de comunicación. Ya hemos visto en este podcast que se ha hablado de las tecnologías satélite. Aquí estamos explorando cómo integrar estas tecnologías con 5G. Por ejemplo, Indra es socio industrial de Sateliot, una startup española que está investigando tecnología 5G en nanosatélites. Vale, ¿y cuáles son los principales desafíos en este ámbito y cuál es la tecnología que mayor peso tiene o tendrá en el impulso a la hiperconectividad?
Sobre los desafíos, yo creo que adaptar las tecnologías a los entornos militares, ¿no? Porque muchas de estas tecnologías pueden venir del entorno civil y tenemos que dotarlas de seguridad y fiabilidad para adaptarla a los altos estándares operativos militares. Si hablamos también de ciberseguridad, pues es claro que en el entorno de defensa se requiere que integremos la ciberseguridad de forma transversal en todos los aspectos de las soluciones de hiperconectividad. Y también otro desafío creo que es la interoperabilidad de los elementos, ya que hasta ahora son elementos no estándares y tenemos que hacer que colaboren y hablen entre sí. Y además está todo por hacer, realmente. Como hemos comentado antes, estamos trabajando en varios proyectos europeos de investigación dentro del marco de los European Defence Funds de hiperconectividad. Y además estamos trabajando en consorcios donde estamos las empresas de defensa más potentes de Europa. Y lo que estamos haciendo es definir todos los cimientos de lo que nos viene. Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos está en los estándares y en los frameworks de trabajo que se están utilizando a día de hoy. Como ejemplo, por ejemplo, en el marco de la arquitectura, de definición de arquitectura de la OTAN, no se cubren actualmente los aspectos de seguridad y hay que incorporar otros frameworks de referencia, adaptarlos. Por otro lado, tenemos la doctrina militar, que exige continuamente validaciones físicas. Pero en el mundo en el que nos estamos moviendo hoy en día, la velocidad de las operaciones actuales, las interacciones máquina-máquina que esperamos poder desplegar, van a requerir que haya muchas validaciones que se hagan de manera automática o semiautomática, con soporte de inteligencia artificial para la toma de decisiones, y hay que reducir de alguna manera la interacción humana, ¿no? Y entonces esta doctrina se tiene que ver evolucionada de alguna manera. Por añadir, sobre las tecnologías de mayor peso que preguntabas también, Marta, es difícil quedarnos con una sola, ¿no? Porque ya hemos visto que la hiperconectividad abarca un gran abanico de tecnologías. Yo, si tuviese que elegir las principales o las más importantes, me quedaría con el paradigma de la computación distribuida, ¿no? Lo que hemos hablado del edge computing o la fog computing y las nuevas tecnologías de comunicaciones que han posibilitado la llegada de nuevos casos de uso muy disruptivos, ¿no? Como ha sido el 5G y como en el futuro lo hará el 6G. Bueno, siempre en este podcast intentamos hacer una mirada hacia el futuro. Concretamente en el ámbito de la defensa, ¿me diríais qué escenario se plantea en la próxima década en este sentido? Pues para poder mirar hacia el futuro, lo primero que tenemos que ver es que ya lo hemos comentado, que es uno de los objetos de los programas de defensa que se están desarrollando hoy en día a nivel europeo, es la soberanía de la defensa, la capacidad de tener autonomía a nivel europeo. En base a esta premisa, la Comisión Europea, en conjunto con la Agencia de Defensa Europea, están trabajando en estos programas que hemos hablado, que permiten a la industria obtener esas sinergias para poder definir la estrategia común de defensa europea en un corto o medio plazo, ¿no? Por otro lado, tenemos la tecnología, que está evolucionando a una velocidad brutal y que además se está democratizando a un ritmo acelerado. Y es que nos está obligando y nos está reclamando celeridad a la hora de integrar estos dos mundos que son tan grandes, ¿no? El mundo tecnológico y el mundo de la defensa. Luego están apareciendo tecnologías como la inteligencia artificial, la blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, el uso de gemelos digitales para entrenamiento, y todas estas nuevas tecnologías van a marcar sin duda la próxima década. Y además, como hemos comentado también antes, esta evolución va a implicar que revisemos las doctrinas, que evolucionemos estas doctrinas para que estas tecnologías tengan cabida. Y además no tenemos que perder el foco en que los marcos regulatorios y de certificación son clave para el crecimiento. Sí, yo creo que también que veremos tecnologías que cada vez van a requerir mayor capacidad de cómputo, ¿no? Para ejecutar estas cargas de inteligencia artificial. Estamos viendo en todas las capas. Entonces veremos cómo se incorpora la computación cuántica. Creemos que cambiará las reglas del juego. Bueno, es claro también que a más hiperconectividad, pues más superficie de exposición. Entonces debemos adoptar nuevas arquitecturas ciber que van a implantar, por ejemplo, principios como el de Zero Trust, ¿no? Que se basan en el principio de no confiar nunca y verificar. A nivel de conectividad, hemos hablado del 5G, pero ya se está definiendo el 6G. A esta nueva generación le llaman el Internet de los sentidos. Y en este aspecto, las redes van a aumentar los sentidos de las personas. Vamos a poder tener visión aumentada o tener capacidad de oír o tocar. Sin duda, creo que es inimaginable aún la cantidad de nuevos casos de uso que esta tecnología nos va a poder dar, y más aplicado al mundo de la defensa. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Samuel, Nacho, por habernos dedicado este ratito para este interesante episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por dejarnos este espacio. Muchas gracias. Como cada tema que tratamos en este podcast abarca una dimensión grandísima, llega el momento, como en cada episodio, de ahondar un poco más.
en este caso, en el mundo de la hiperconectividad. Alejandro Tobalina, ¿qué tal? Hola Marta, ¿qué tal? Comencemos por el principio. ¿Dónde encontramos el origen de la hiperconectividad? ¿Cuáles fueron sus primeros atisbos? Lo cuenta Daniel Rodríguez Parente, Technical Manager de Indra. Como la origen más, yo creo que más directa hacia la hiperconectividad puede ser un concepto universal que fue lanzado por los mismos creadores de los sistemas de ventanas, el mouse y ese tipo de cosas, que fue el Xerox Spark en los 80. Ahí, mientras que estaban desarrollando pues, todos los nuevos interfaces de usuario y toda la informática que ellos pensaban que iba a modelar el futuro de la computación, pues inventaron el concepto de computación ubicua a través de un investigador que se llamaba Mark Weiser, que básicamente pensaba que el futuro de la informática era ser básicamente invisible. ¿Y qué significa eso que dice Daniel? Que el futuro de la informática debía ser invisible. Que si es una tecnología que estaría alrededor de nosotros, del usuario, pero que no conllevaría un uso consciente de la misma. Que si yo solamente por la necesidad de tener que utilizar un servicio, pues ese servicio estaría disponible para mí donde estuviera yo, sin ningún tipo de problemas. Que si yo, por ejemplo, necesitaría utilizar una impresora, la podría utilizar en estas oficinas como las podría utilizar en una oficina de un cliente, porque el sistema se reconfiguraría para mí. Era un concepto muy innovador, pero que sin embargo nunca llegó realmente a consolidarse como tal, si bien que el fruto de esa investigación después se ramificó y se transformó en otras disciplinas, como por ejemplo Internet de las Cosas, que acabó por después llevar al concepto de hiperconectividad como lo tenemos hoy en día. La hiperconectividad permite dar respuesta a una determinada necesidad de manera automática y en el menor tiempo posible. ¿Cómo ayudaría, por ejemplo, a un trabajador de una cadena de montaje? Un sistema de hiperconectividad permite que esa necesidad sea de alguna forma distribuida a través de todos los recursos que haya disponibles en la empresa para poder proveerle en el tiempo más corto, por tanto, la respuesta a esa necesidad concreta que él podía tener. Podía ser a lo mejor un análisis predictiva de algún elemento que él estuviera, por ejemplo, mirando en una cadena de montaje, que requiriese, por ejemplo, pues procesar a lo mejor el señal de vídeo que le estaba captando con su cámara y que al mismo tiempo pues, puede llevar a necesitar de un sistema de inteligencia artificial para poder analizar ese vídeo, conjuntamente un servicio de analítica para poder analizar el historial de esa cadena de montaje en los últimos meses, y todo eso se combina de forma automática para pues, ayudarle a hacer el diagnóstico, por ejemplo, de que esa cadena va a tener un problema a través de esa pieza que está siendo filmada ahora. Esto en lo que concierne al ámbito de la empresa. Pero ¿qué hay de la organización militar? La hiperconectividad es absolutamente clave para ir por delante del enemigo. Un sistema militar solamente tiene el objetivo básicamente de intentar garantizar la superioridad de información a las fuerzas nuestras o a las fuerzas aliadas. Que si yo lo que necesito es un sistema que me permita, cuando yo esté planificando una campaña armada o cuando yo ya esté en el plan táctico, por ejemplo, enfrentándome al enemigo, yo necesito un sistema que me garantice siempre que yo tenga una superioridad de información que después se va a traducir en el campo de terreno, en una libertad de movimiento que me va a permitir siempre tener una ventaja sobre el enemigo. Entonces, contar con soluciones de hiperconectividad lo que nos permite es que todos esos sistemas militares se puedan integrar a través de los sistemas de comunicación para poder tener tanto la información como la capacidad de computación como la capacidad de comunicación para garantizar que las decisiones que se toman son las más efectivas. No hay que confundir la hiperconectividad con una solución de nube tradicional. La clave está en la diferencia entre predefinición y automatismo, lo explica Daniel. Yo lo que hago cuando tengo una solución de nube es yo desarrollo mis aplicaciones, las pongo en un servicio de nube y el servicio de nube lo que me hace es que yo tenga la capacidad de computación necesaria para poder afrontar
esas necesidades de procesamiento que yo tenga. En las modernas soluciones de nube, donde además integramos, por ejemplo, conceptos de edge computing o conceptos de fog computing, incluso podemos garantizar que la computación se hace lo más cercano posible a donde es necesario el dato, pero en el fondo siempre necesitas de tirar de la información o necesitas de integrarla de alguna forma, de una forma predefinida. No tienes todo ese automatismo de integración de los diversos sistemas en función de las necesidades. Por ejemplo, el que necesita la información es, por ejemplo, un soldado en el campo de batalla que tiene un terminal. Ese ajuste no se hace de forma automática. Con todo esto, podemos decir que la hiperconectividad es el presente y el futuro de las tecnologías de la información porque actúa como paraguas de todos los avances informáticos de las últimas décadas. Así lo defiende Daniel. Para nosotros la hiperconectividad es como una metacapa que se pone por encima del concepto de computación de nube, de la inteligencia artificial, de las comunicaciones, para garantizar que todos esos servicios distribuidos o no distribuidos, porque también pueden estar en las instalaciones del cliente o pueden estar en un dispositivo remoto, en un dron o en un tanque o algo así, todo eso de una forma más o menos transparente se alinea para responder a las necesidades de los usuarios cuando necesiten, donde necesiten y de la forma que necesiten para poder solucionar el problema o poder dar respuesta a la necesidad de información que se ha generado. Entonces es el futuro porque es un agregador de toda la evolución que la informática ha tenido en los últimos años. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias a todos los invitados por haber compartido su tiempo con nosotros y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, los oyentes, los que escucháis este podcast. Nos vemos en próximos episodios. Hasta entonces. Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están transformando el futuro.